también con Sam Edita, Daniela Verón, que nos permitió usar este stand, siendo que en realidad el libro salió por Aguilar, y por eso es que no está el libro acá, y si uno quiere ir a comprarlo tiene que ir al stand de Random House Mondadori, y aún así nos permitieron hacer la presentación acá. A Gabriela Conte, a Juan Boido, que desde la editorial acompañaron también el proceso, y a Nico Cassese, que estuvo en la edición de los textos, a José Licitra, a quien considero una increíble cronista, y para mí en principio es un orgullo estar acá acompañado de ustedes. En los días previos a que iba a salir el libro, hablaba con Gaby Conte, yo le preguntaba si tenía sentido hacer una presentación, y ella me preguntó si quería que me mintiera o que me dijera la verdad. Yo dije no, que me dijera la verdad, y me dijo, mira, si no sos Víctor Hugo Morales o La Nata, que hace una presentación para 2000 personas y venden 600, lo cierto es que no tiene sentido. La presentación suele ser algo para los amigos, una especie de festejo de cumpleaños. Igual le dije que sí, que lo hiciéramos, que me parecía bien, y la verdad es que estar acá rodeado de tanta gente que quiero y lo hace a uno sentirse querido, así que me parece que pese a todo valió la pena hacer la presentación. Ahora, volviendo un poco a lo que me decía José, te pido que me repita la pregunta porque no me acuerdo de qué estábamos hablando. Era una pregunta sobre sexo. No, mentira. La pregunta era: ¿en qué momento sentiste que tenías como un cuerpo que se podía unificar en libro? ¿Cuándo viste que todos los textos que habías hecho tenían comunidad? Sí, creo que fue una charla con Nico que tuvimos en la redacción de Brando, donde buscando nuevas historias nos dimos cuenta como que había un eje que unía de alguna manera todas estas crónicas que habíamos ido publicando. La mayoría de las crónicas fueron publicadas en Brando, salvo una que se publicó en Gato Pardo, México. Y había como, por un lado, una búsqueda de los atletas por algo que es muy común en este tipo de deportes, donde son deportes amateur, que como decía José, el que gana después de estar entrenando durante años, por ahí 2.000 pesos, 5.000 pesos, una medalla. No gana mucho salvo el reconocimiento de unos pares, y que son muy pocos pares, porque en el texto que ella leyó de Damián Blanc, por ejemplo, son 15 nadadores que se van encontrando en distintos lugares del mundo y siempre son los mismos. Hay un alemán, hay un italiano, hay un francés, que ya son casi amigos, porque mientras dura competencia se desafían a muerte, pero después comparten comidas y demás. Entonces me parecía que había como ejes. Por un lado, esto de superarse a sí mismo, o sea, ponerse, tratar siempre de ir un poco más allá, independientemente de lo que significara eso. Por otro lado, como muchos de los deportistas dicen, la adicción al deporte. La adicción al deporte por un lado, y en contrapunto el riesgo de la muerte y el sentirse de ellos, el sentirse vivos de ellos mientras hacen lo que hacen, como una forma de desafiarla. Muchos de los deportistas me decían que no sabían por qué lo hacían, pero por un lado necesitaban hacerlo y por otro, de otra manera no sentían estar vivos si no hacían esto. O sea que es paradójico, porque como sentir que uno está vivo haciendo algo que lo puede llevar a la muerte inminentemente. En ese sentido fue que, si bien son todas crónicas de deportistas extremos, hay una que no es, que es la historia, bueno, hay dos en realidad, la historia de un rescate y la historia de un rescatista. La historia del rescatista me parece que en el libro funcionaba como contrapunto, porque todos los personajes del libro, si bien tienen conciencia de la muerte y si bien saben que ir a correr 90 kilómetros en una montaña puede terminar en que se desbarranquen y terminen muriendo, lo toman como tomamos la muerte casi todos, digo, que ninguno es consciente de que se puede morir en 15 minutos, porque si fuéramos conscientes de eso estaríamos casi locos, o sea, estaríamos desesperados por lo que va a suceder. Entonces, en ese sentido, hay uno de los personajes que me decía, Ramón Choconi, que es el rescatista, que me parecía que funcionaba bien como contrapunto en el sentido de los deportes extremos son algo que tiene mucha adrenalina, son algo que tiene
mucho placer en un punto, pero también tiene mucho riesgo. Y el punto de vista del rescatista, que lo que hace es, cuando suena el teléfono, ir a buscar gente muerta o casi cadáveres, me parecía que era de alguna manera confrontar con esta suerte de idea ideal o idealizada que tiene cada uno de estos personajes de lo que hacen cuando compiten o corren una carrera. No, a mí me pareció también interesante y sobre eso te quería preguntar, como que hay mucha literatura, o por lo general la literatura tiene que ver, digamos, no hay tanta literatura sobre los cuerpos en movimiento, o sea, digamos, los personajes, digo, no literatura o ficción o no ficción, por lo general son más cerebrales, como que hay más escritura sobre la cabeza que sobre el cuerpo. Y me parece que es un gran mérito, en tu caso, escribir sobre el cuerpo, pero que en esa escritura sobre el cuerpo hay como una verdad que trasciende al cuerpo. Y la pregunta era si fue algo que, digamos, ¿cómo te surgió empezar a hacer esto? Porque yo me acuerdo la primera crónica que trajiste cuando yo empecé a trabajar en Brando no tenía nada que ver con esto, era sobre, que nunca salió publicada, que era un delirio, Fede se había ido a un congreso de nudistas, bueno, en el fondo tenía que ver con el cuerpo. No sé, no corría, no sé. Era muy divertida, pero no tenía, me acuerdo que yo la leí y me pareció, este chico sabe escribir, pero necesita un tema, o sea, digo, la pregunta es, ¿cómo fue que pasaste de escribir de unos tipos en Córdoba que andaban en pelota por ahí a estos otros que, bueno, hay alguna relación, pero quiero ver si vos encontrás alguna relación entre algo y lo otro?